Muy buenas noches, les saluda Luis Diego Hernández, psicólogo del deporte. Vamos con la última entrega del análisis del documental The Last Dance, proveído en este momento en Costa Rica por Netflix. Ha sido una jornada bastante productiva con diferentes invitados desde diferentes profesiones que nos han aportado bastante en el poder analizar este documental sin que se nos escape los detalles más importantes hasta el momento, siempre dándole el enfoque de la psicología del deporte. Hoy en día justamente tenemos invitados muy especiales, colegas, amigos, que vamos a estar participando justamente para analizar el capítulo 9 y 10 de esta serie. Así que bueno, vamos a presentar cada uno de ellos. Vamos a empezar con Wagner Cordero. Él es licenciado en psicología, tiene experiencia en psicología del deporte, en su mayoría con gimnasia rítmica y también baloncesto, que lo ha jugado y es un deporte que sigue bastante de cerca, y es actual vicepresidente de ACOP, de la Asociación Costarricense de Psicología del Deporte. Muchísimas gracias, Wagner, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Más bien, gracias a usted por la invitación y poder compartir y todo lo que nos apasiona, ¿verdad? Con relación a la psicología del deporte. Así es, así es. Muchas gracias de verdad y esperemos que pueda ser de provecho para todos los que nos están viendo y los que nos verán después. También tenemos a Gerson Villalobos, el licenciado en psicología también. Él tiene una especialidad en psicología del deporte por la Universidad Santa Paula. Tiene un curso internacional de entrenadores con especialidad en baloncesto en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Y pues también posee una licencia A de entrenador por la Federación Alemana de Baloncesto. Así que tenemos a alguien de bastante conocimiento, muy conocido con la Federación de Baloncesto a nivel costarricense, y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Gerson. Saludos, Luis Diego, compañeros y a toda la gente que se conecta con nosotros. Un gusto poder compartir esto porque en realidad es una pasión y por lo menos en mi caso es revivir lo que me enganchó a este deporte hace más de 20 años. Entonces, más que emocionado de compartir con todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Eduardo Rubinstein. Él es licenciado en psicología, está cursando su maestría en psicología del deporte con la UNED de España, es vocal de ACOPDE también, participa activamente en la asociación, es gerente de GoMind, que es este centro, el primer centro de entrenamiento físico-mental en Costa Rica y la región centroamericana, que ha venido a aportar bastante, y también tiene certificaciones en neurociencia y entrenamiento deportivo. Le damos la bienvenida, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Luis Diego, por la invitación. Un saludo a todos, a los compañeros de esta sesión. Siempre es riquísimo compartir con ustedes. Y bueno, vamos a desmenuzar esos últimos capítulos y esta serie desde nuestra óptica y también como apasionados del deporte. Yo creo que ha sido un documental que nos ha dejado boquiabiertos y con muchas ganas de conversarlo, ¿verdad? Así es, así es, así es. Pues bueno, entonces vamos a iniciar, Wagner, con vos. Siempre me gusta hacer un repaso de los acontecimientos más importantes que, por lo menos desde mi óptica, son los relevantes. Y el capítulo 9 inicia hablando sobre la estrategia de Reggie Miller que utiliza, que es muy común en los deportes y en baloncesto no es la excepción, del trash talk, de esas conversaciones que se llevan a cabo durante los partidos, ¿verdad? Tratando de ofender, tratando de provocar al oponente. En este caso, Reggie Miller lo estaba tratando de hacer pues con Michael Jordan, ¿verdad? A lo largo de todos los capítulos que ya finalizamos de The Last Dance, vemos que Michael Jordan, esa más bien es la chispa que necesita para poder detonar todo su talento y poder estar en su mejor momento. Entonces, todos los que han participado durante el documental dicen y se arrepienten del trash talk que aplicaron porque saben que más bien eran cercanos a Michael. ¿Qué opinas sobre esta estrategia en el deporte? Nosotros como psicólogos hemos preparado a deportistas para poder o aplicar o bien cómo asumir esa situación cuando se lo están
tratando de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué opinas sobre esta estrategia? Y por supuesto, en el marco del baloncesto. Bueno, claro, es una estrategia que utilizan mucho los equipos deportivos, más aún el básquetbol, ¿verdad? Que el básquetbol es más de contacto. El básquetbol tiene esa singularidad de que, bueno, viene el adversario tiene cierta ventaja, además de hablar de lo que es la ventaja, está a favor todo lo que es la afición, etcétera, están jugando en casa, están jugando en visita, pues todo este tipo de factores influyen en los resultados, y no solamente en los resultados a nivel global, sino a nivel grupal e inclusive hasta individual por cada jugador que está marcando al jugador, en este caso, que tiene la ventaja, ¿verdad? O que se le puede llamar como ventaja. Reggie Miller en este capítulo hace mención de que la mayoría de la gente tenía miedo a jugar con Jordan. Y eso es algo de destacar, ¿verdad? Claro, era la figura del momento. Era uno de los líderes de anotación de toda la liga. Entonces, la única manera de poder tal vez soportar, o más bien poder contener esa situación a nivel grupal, es pues decir abiertamente, no, yo no le tengo miedo y yo voy con todo. Con todo conlleva ¿a qué? A que haya múltiples factores. ¿Múltiples factores de qué tipo? Agresivos en este caso, ¿verdad? Porque se puede ver en el capítulo donde Jordan pelea con Reggie Miller, porque Reggie Miller lo incita. Y él mismo lo ejemplifica y lo dice claramente. Yo voy por él. Sí. Ese es mi objetivo principal. ¿Por qué? Porque si yo no voy por él, perdemos nosotros el partido. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones la forma en que se puede desmenuzar o más bien o revelar este tipo de situaciones pueden ser negativas al equipo. Muchas veces, si el jugador no controla este tipo de situaciones, más bien puede ser hasta inclusive expulsado. Y puede también inclusive ser un jugador importante dentro del equipo contrario, que puede darle ese sostén emocional y inclusive hasta estadístico al equipo para poder ver si pueden solventar esa necesidad. De hecho, Ángel, que también la frase que ha sido muy viral sobre lo que habla en el documental es de que Michael Jordan le dice de que o sea, no le hables así a Black Jesus, ¿no? O sea, y le devuelve eso, que también él encanta ese juego y bueno, lo devuelve, y a partir de ese momento Reggie Miller dice, ya yo nunca más le volví a decir Michael o Jordan, sino Black Jesus, y así presentan en conferencia, cuando él habla, Reggie Miller se dirige a él, así efectivamente lo cita, ¿verdad? Súper interesante, súper interesante. Gerson, por ahí también, en el capítulo 9, se habla, bueno, a lo largo de todo el documental, pero algo que me ha llamado la atención es sobre jugar de visita. Y jugar casa y jugar de visita. Eso siempre ha sido un debate en la psicología del deporte. Han habido bastantes estudios al respecto. Los que al menos he logrado leer hablan sobre algo muy interesante. Normalmente está visto como ser casa, como ventaja en la fase regular de los torneos. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de playoffs o ya finales, etcétera, según el formato o el deporte, en este caso baloncesto, los estudios indican que sí que hay una leve tendencia hacia que se convierta en desventaja. Más que todo porque la expectativa del equipo, del aficionado, los medios, pues juegan un papel importante, y como estás en casa, pues se supone que es un fuerte y no se te da el permiso o no estás tan como en no ganar, ¿verdad? Entonces esto siempre ha sido un debate. Creo que pasa, y pasa justamente en estos playoffs y en estas instancias finales que nos muestran este capítulo 9 y 10, en donde están por ganar la serie, pero tienen que regresar de nuevo a Indiana y tienen que regresar de nuevo a Utah también. Entonces, ¿qué visión tenés? No sé si te ha tocado trabajar con equipos para poder analizar y ver con ellos o ellas ese tema de la ventaja o desventaja a la hora de instancias finales. A ver, eso es interesante porque
En nuestro medio obviamente influye porque las canchas definitivamente no todas son iguales en cuanto a dimensiones, en cuanto a la estructura, la manera en la que fueron construidas. En deportes profesionales, como vos decís, influye. Me parece que hay otros deportes, como por ejemplo el béisbol, en el cual la ventaja de la localía sí influye más, precisamente por lo mismo, porque no tenemos un estándar en cuanto a estadios. En esa época, por ejemplo, el gimnasio de Utah, que en ese momento se llamaba el Delta Center, tenía una particularidad que la afición era realmente ruidosa y yo recuerdo que hacían pruebas de sonido y reventaban pólvora adentro y todo, y eso era una locura completa. Y en el documental también se ve en Indiana, en el antiguo estadio que usaban los Pacers, y se ve los aficionados, una aficionada ahí diciendo groserías, ¿verdad? Claramente se ve donde les dice a Sí. los jugadores, y creo que sí, al final de alguna manera u otra, eso afectó un poco a los equipos que jugaron en contra de los Bulls, porque ya los Bulls, aparte de la gran experiencia que tenía para manejar ese tipo de situaciones, pues como dijo Reggie Miller después de que anotó la canasta de 3 para irse un punto arriba y quedando 7 décimas de segundo, todos estábamos celebrando, menos Larry Bird, que era el entrenador en ese momento, porque él decía, Sí. ellos tienen a Michael Jordan, y aún así casi mete el tiro. Entonces, Y queda un segundo y resto. menos de un segundo. Ah, bueno, menos de un segundo. Con 7 décimas de segundo y estuvo a punto de meter la canasta. Entonces, creo que a esos equipos al final sí les afectó. Le afectó a Phoenix en la final del 93, le afectó a Utah en la final del 98 y le afectó a otros equipos que tuvieron para rematar a los Bulls y no lo lograron hacer precisamente porque no supieron manejar esa presión de cerrar en casa o de por lo menos dar ese golpe de gracia en casa precisamente. Y creo que tiene mucho que ver con las características del equipo, ¿verdad? Lo compacto que estaban y por supuesto la autoconfianza que Jordan tenía en sí mismo y que de una manera u otra reflejaba en sus compañeros, porque John Paxson metió canasta en momento grande, Steve Kerr metió canasta en momento grande. Entonces los jugadores que realmente estaban amoldados al estilo de liderazgo de Jordan, pues dieron el paso al frente y lo acuerparon, ¿verdad? Gerson, yo recuerdo que en un momento dado, cuando estaban en Indiana, Phil Jackson, antes de que iniciara el partido, como ven el ambiente, ¿verdad? Que era muy pesado, les decía, acá somos ovejas en medio de muchos lobos. Así que hagamos la tarea, centrémonos y salgamos de acá con el triunfo, ¿verdad? Y sí, efectivamente, tiene una influencia bastante alta. Eduardo, también estuve notando que a lo largo de todo el documental, y en estos últimos no fue la excepción, el análisis del rival tan minucioso, tan detallado, lo vimos en los capítulos iniciales con Rodman, que me parece que fue un maestro del análisis, no solo rival, sino todo lo que lleva la acción del rebote, ¿verdad? Y eso fue parte clave por el cual él fue bastante exitoso, aparte de sus cualidades, obviamente, físicas, técnicas y demás. Pero ese estudio de rival, en estos capítulos, Michael hablaba sobre Russell, ¿verdad? Era una persona que estaba iniciando, era hasta cierto punto cierto rookie. De igual forma, lo estudió bastante. Estudió mucho a Karl Malone. De hecho, ese robo al final que tuvo fue gracias a ese estudio, a ese tiempo de más que dan este tipo de deportistas de élite, que nos hacen ver, y para los deportistas que están viendo esto, que vean que en el alto rendimiento, en la élite, son de detalles. O sea, lo que te hace ganar o no son detalles. Y estas son tareas que nosotros llamamos en el deporte, como lo vemos acá los cuatro, el entrenamiento invisible, no solo la parte de comida, de descanso, ¿verdad? Y de buen entrenamiento, sino el estudio rival. ¿Qué opinión te merece y cuánto tiempo debería trabajar o qué tan serio debería tomar en cuenta los deportistas para la hora de analizar con quién van a jugar? Todo lo más serio que lo puedan tomar, en realidad. Este tipo de detalles, como vos decís, al final, en el alto rendimiento, sobre todo a esos niveles, es ese tipo de detalles los que precisamente llevan a uno o a otro a ser diferenciante, a diferenciarse del resto. El talento, por supuesto que hay algunos que destacan por sobre los demás, pero llega un momento donde todos están bastante nivelados. Por eso las series son tan reñidas, por eso
cada equipo tiene su estrella y por eso hay tantas, ¿verdad? O sea, llega un momento donde el rendimiento meramente deportivo o basquetbolístico es bastante similar entre la gran mayoría, por eso están todos en ese nivel. Pero son ese tipo de detalles o esa milla extra que dan algunos jugadores específicos que los llevan a precisamente conseguir al final respuestas o soluciones a problemas que se van a enfrentar en la cancha. ¿Verdad? Otros jugadores se ven titubeantes en esos momentos precisamente porque no estudiaron de esa manera a sus rivales y por eso no logran conseguir o resolver una situación. Jordan claramente había estudiado, para seguir con los ejemplos que en estos 2 capítulos lo muestran súper claros, tanto con Russell como con Malone en uno y otro año. Él estudia, sabe quién lo va a marcar. En el caso de Russell, lo estudia bien y puede leer exactamente el momento donde resolver la situación de la mejor manera y dar el rendimiento óptimo. Y con Malone es increíble también. Él sabe cuál es su lado débil, él sabe exactamente cuál es el movimiento que va a hacer porque ya lo había hecho antes, ¿verdad? Entonces es fascinante y es, como vos decís, algo que más bien es uno de los aprendizajes más grandes, diría yo, que los deportistas deberían aprender del documental, sin duda alguna. Sí, de hecho que entiendo que he tenido la oportunidad de estar varias veces ahí en GoMind, este lugar que vos sos gerente de entrenamiento. Vos tenés un cuarto especial para poder proveerle facilidades a los deportistas que entrenan con vos, para ver videos, para poder relajarse, y justamente ese cuarto que vos lo tenés diseñado es para eso también, para que se pueda centrar, pueda analizar, pueda tomar apuntes. Entonces yo creo que es algo que vos tomas mucho en cuenta, ¿no? Sin duda, y es que al final de cuentas es esa, como te digo, es ese elemento diferenciador entre un deportista que sobresale y uno que está ahí más del resto, si podemos llamarlo de alguna forma, o promedio, ¿verdad? Y además de eso, para ser este tipo de estrellas o para, si queremos, si nuestros objetivos son llegar a esos niveles, ese nivel de conciencia sobre nuestro deporte, ese es el que tenemos que tener. Me acuerdo de otro ejemplo en el documental cuando Michael Jordan estaba grabando Space Jam, ¿verdad? Que le construyen el Jordan Dome, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Un gimnasio que cualquiera lo desea, solo por ese momento. Y él llama a las estrellas de la liga, a sus amigos, a jugar, a mejenguear, ¿verdad? Pero en el documental muestra y él habla de cómo él aprovechaba esos momentos donde todo el mundo estaba emocionadísimo, jugando, mejengueando, para ver cómo jugaban los rivales. Ahí estaba Reggie Miller, que ahora lo estábamos mencionando. Entonces él ya había estudiado en un momento de mejenga para todos, donde todo el mundo estaba jugando nada más así, por hacer un poco de deporte, a la libre. Él no, ¿verdad? Él aprovechaba esos momentos para estudiar. Y decía, y yo lo pongo en una de las variables rescatadas, de que él, y ahí fue cuando yo destaqué la variable de talento la semana pasada, porque él decía, yo necesitaba que mi talento regresara, y qué mejor manera que invitar a los referentes actuales, a los que están en boga, a los que están en su momento, para hacerme crecer y también estudiar, que curiosamente me hizo gracia porque había una analogía con Space Jam, porque Space Jam se trata de que se roban el talento totalmente de los jugadores, ¿no? Entonces me dice, es que no fue solo una película, fue la realidad, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, acá vamos a ver, está Fiorella Batalla, una amiga, Fiorella Batalla, dice, hola Luis Diego, no he visto la serie, pero súper interesante la intervención de ustedes de hoy. Muchas gracias, Fiorella, por sintonizar, súper recomendada, vela, disfrutala, y hay mucho que sacar acá. César Garrios también, saludos Luis, un saludo para vos César también. Muy bien, Wagner, viene una situación, un desliz o no, que al final nos damos cuenta que fue el desliz de Michael Jordan, cuando está en el hotel, se queda altas horas de la noche despierto, le agarra hambre, empieza a sentir hambre, pide una pizza, está en territorio ajeno, no está en su ciudad, Chicago, y esta es la mejor muestra que los que hemos estado en el alto rendimiento sabemos que todo juega, y un factor como este que parecía no amenazante termina siendo una factura muy, muy alta
que termina de pagar Michael comiéndose la pizza, que al final pues viene con pues, ciertos productos que le intoxican, ¿verdad? Y bueno, este fue un pequeño fallo, o sea, porque estoy seguro que en la concentración todos ya habían comido, todos en el hotel, todos en el cuarto, pero se sale un poquito del libreto y vea cómo lo paga, ¿no? Claro, la paga es alta, pero él asume esa factura y la paga con creces, ¿verdad? Saca de donde no tenía y la paga e hizo el partido que hizo. Pero, Warner, ¿cómo ves esa concentración, literalmente, a lo que se le llama la concentración cuando estás en el hotel, a pegarte, a adherirte a las rutinas? Porque en el momento que te salgas un poco, a como no pudo haber pasado nada, corres el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merece? Bueno, básicamente ahí se deja ver todas las consecuencias, ¿verdad?, que puede conllevar una decisión de esas. Por eso es que en lo que es alto rendimiento siempre se trata de manejar todo desde un parámetro muy estricto. ¿Para qué? Para que situaciones como este tipo no sucedan. Recuerdo que en Juegos Nacionales, por dar un ejemplo básico, se le decían a las niñas que tenían que descansar a cierta hora. Precisamente, ¿por qué? Porque si no descansaban de la forma adecuada, lógicamente cuando iban a competir no iban a tener la misma energía que podían tener si descansaban adecuadamente. Y dos de ellas, pues fue un poquito complicado que se adaptaran a esa rutina, y la mañana siguiente tuvieron resultados negativos y eran aspirantes a medalla. ¿Qué sucede con ese tipo de factores o ese tipo de consecuencias? De que se puede perder casi todo un ciclo o un proceso en el cual un deportista está en esto, ¿verdad? En el resultado, buscar ese tipo de resultados. Si no se adapta a ese tipo de situaciones, pues lógicamente pues puede tener un resultado que tal vez no se espera. En Jordan, pues Jordan es diferente, ¿verdad? Porque él lógico, en su mente no cabe la pérdida. En su mente no existe el perder. Y esto hace de que, a pesar de las situaciones en las que él se estaba enfrentando, conlleva la tarea y saca la tarea. Sí, yo rescato eso también, me quedo con eso que acabas de decir, la actitud, cómo afronta ese estilo afrontativo, no evitativo, ¿verdad? Claro. Podría haber dicho, hoy sí, metí la pata, no estoy para hoy, y traten de resolver. Y no, ¿verdad? Como esa mentalidad, esa determinación y esa autoconfianza, de nuevo, utilizando su resiliencia para poder transformar una situación adversa, en este caso médico, en algo que más bien le sea de potencia, de impulso, ¿verdad? Claro. Y esta característica, sin lugar a duda, es bastante importante de subrayar de los que están en alto rendimiento, en la élite, y por eso llegan a alcanzar cosas que trascienden del promedio, ¿verdad? Claro, claro. Ok. Gerson, viene algo que ha estado durante todos los capítulos, que no le he tocado y me encantaría hablarlo con vos, que es el rol del segundo. Y anoté una frase que dice justamente Scottie Pippen, que dice: desde el principio supe que sería un jugador secundario. Lo que sabía hacer era complementar a Michael. Qué difícil es asumir el rol del segundo. Y es que en ese aspecto, cuando tuvo la oportunidad de sobresalir, ¿verdad? Cuando se va para Michael al béisbol, y que asumiendo, se ven el tipo de liderazgo de él, un poco más democrático, y lo hace bastante bien, y en el momento final, pues le dan ese último balón a Kukoc, y él no sale a jugar, bueno, y él asume como tal. Durante el documental también hacía una metáfora con el Batman y Robin, siendo Michael el Batman y él el Robin, y al final lo terminó aceptando, pero no es sencillo eso. ¿Cómo trabajar ese tipo de roles con los deportistas, sea baloncesto o no, cuando le toca ser no el actor principal, no el protagonista, pero sí una ficha, una pieza del engranaje fundamental
para que todo el equipo logre funcionar? Bueno, ese es un trabajo realmente complicado, ¿verdad? Porque, bueno, primero que nada estamos hablando de alto rendimiento, jugadores profesionales, millonarios, superestrellas en sus ligas. Pero yo creo que Scottie Pippen, parte del éxito con él es que él realmente entendió que él llegó al nivel que llegó gracias a Michael Jordan también, y él mismo lo dijo, o sea, tal vez la carrera de él tal vez no hubiese sido la misma si no hubiese tenido a Jordan a la par. Entonces, él entendió qué rol tenía que llevar. Y al igual que Dennis Rodman, por ejemplo, entendió el rol que él tenía que llevar cuando llegó al equipo y era encargarse de toda la basura. Y cuando digo toda la basura me refiero a los rebotes, a faules ofensivos, a provocar al rival, todo ese tipo de situaciones que muchos jugadores no quieren llevar, ¿verdad? Y en deporte de alto rendimiento, pues desgraciadamente se da mucho, en el que todos quieren ser estrellas, en baloncesto todo el mundo quiere llegar y figurar en la hoja de anotación, tener 30 puntos. Conozco muchos casos de jugadores en el medio local que no les importa que el equipo pierda, pero estar ellos figurando como máximos anotadores. Y creo que el éxito de un equipo es cuando todos tienen claro cuál es su rol. Y creo que mucho del éxito que tuvieron los Bulls fue precisamente porque Scottie Pippen supo entender, tuvo esa madurez y esa inteligencia emocional de decir, ok, yo estoy aquí como cubriendo la espalda a Jordan, pero nunca voy a llegar al nivel de él. Y también tengo que agradecer que gracias a él mi carrera pues fue más arriba de lo que tal vez muchos esperaban. Recordemos que Scottie Pippen no estuvo siquiera en el top 3 de elegidos del draft, ¿verdad? Él viene siendo quinto o séptimo, ahorita no recuerdo bien, pero bueno, porque tal vez se sabía que era muy buen jugador, pero tal vez las expectativas que se tenían respecto a él, pues no lo eran. De hecho, él llegó a los Bulls por un traspaso, ni siquiera fue porque los Bulls lo escogieron Exacto. directamente. Pues Entonces, que esa fue buena movida de Krause, ¿verdad? Que también le han basureado bastante, pero eso fue justamente estrategia de Krause. Y sí, vos acabas de decir la aceptación del rol, que es fundamental, costó, ¿verdad? Pero, y también tuvo su desliz en ese momento que rescaté, pero al final lo terminó entendiendo. ¿Ibas a complementar algo, Gerson? no, esa parte también, haciendo ahí como un pequeño paréntesis del rol que también tuvo no solamente Jerry Krause, sino también Phil Jackson, ¿verdad? Que eh, poniéndolo un poco en contexto con nuestros días, la odiosa comparación que se hace Michael Jordan, LeBron James, y mucho de lo que se dice también es que Michael Jordan tuvo un gran entrenador a su lado que fue Phil Jackson, cosa que los que defienden a LeBron James es uno de los puntos que le dan a favor, ¿verdad? Que LeBron nunca ha tenido un entrenador de ese calibre, de ese nivel, digamos, que lo haya acompañado en su carrera. Entonces, bueno, yo no quiero entrar en ese debate porque no me parece que sea el momento, ni tampoco es desgastarse, pero así como Phil Jackson influyó mucho en la carrera de Michael Jordan, igual Scottie Pippen se vio beneficiado por la influencia de Jordan y también hasta cierto Así punto de es. Phil. La máxima del deporte, que si entrenás y competís con buenos, con los mejores, te haces mejor, ¿verdad? Muy bien. Eduardo, en el capítulo 9 se habló mucho, se dedicó un espacio importante para hablar un poco de la vida extradeportiva de Steve Kerr. Y ahí lo que quisiera abordar con vos y que lo discutamos es el rol de la familia en el deportista. ¿Qué tan clave es para el deportista pueda catapultarse a el éxito? Vemos que está en una familia con unos estándares académicos muy altos de parte de papá y mamá. Habla sobre que no les dejaba ver televisión durante la semana, a excepción de unos partidos, y era porque el papá intercedía y podía, porque también era aficionado. Sufre una situación muy, muy dolorosa, perdió a su padre estando él en el Medio Oriente, siendo decano de una universidad, un tema político y demás, y él dice más bien, de nuevo, el caso de resiliencia, que ese evento, sí, obviamente tiene que hacer su duelo, tiene que dolerle, tiene que llorar, pero más bien le impulsó a poder trabajar más, porque primero sabía que no era el jugador talentoso, él era el de trabajo, ¿verdad? Y pues se lo tomó, lo pudo traducir, lo pudo canalizar de una manera bastante pues provechosa, y
el rol de la familia, Eduardo, en el deportista? ¿Qué tan importante es? Sí, es básico, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos todo el tiempo cuando revisamos casos de atletas de alto rendimiento, donde siempre la figura, sobre todo en baloncesto, digamos, de alto nivel, se ve siempre cómo ellos tienen la familia cerca, la figura de la mamá en Estados Unidos o en esa liga, digamos, siempre sobresale, siempre es una figura fuerte que ha estado ahí, que ha sacado adelante a sus hijos, y eso los jugadores lo llevan como estandarte, ¿verdad? O sea, lo llevan como la motivación, diríamos, que viene de afuera, extrínseca, pero se convierte ya en un motor interno, ¿verdad? Entonces la transforman muy bien en una motivación intrínseca que los lleva a ser mejores y a ser mejores, para también devolverle a su familia un poco los sacrificios que hicieron a lo largo de su infancia, de su adolescencia, de su vida. Eduardo, ese punto, perdona que te interrumpa, sí me gustaría subrayarlo, porque coincido con vos. En el deportista, normalmente que está en construcción de alto rendimiento, todavía no profesional, he topado mucho con que hay una percepción de deuda para con la familia. Cuando tiene la percepción de deuda, eso se convierte en un peso y una presión autoimpuesta. Entonces, sí que eso hay que ayudar a los deportistas para que lo canalicen justamente como care, o sea, que esto me sea impulso y que no me sea freno, porque cuando lo ven como una deuda, ¿verdad? Normalmente, exactamente. Es una presión adicional. ¿Verdad que sí? Sin duda, sí, totalmente. Es una presión adicional, y ahí es donde ojalá tengan a alguien como vos o como yo. Cualquiera de nosotros. ¿Verdad? Para que lo guíe justamente a canalizar ese tipo de pensamientos de la mejor manera, y es precisamente lo que Steve Kerr hace al final, ¿verdad? Es utilizar, y también Michael, ¿verdad? Porque tienen un ejemplo muy, muy parecido, ¿verdad? Una situación muy parecida, que nunca la comentan, algo que llama la atención, ¿verdad? Que es el fallecimiento de los papás de cada uno, y ambos lo utilizan como gasolina y como una motivación interna, incluso para desahogarse, ¿verdad? También, y para cumplir con esa visión que tuvieron los papás de ellos como atletas, y lo usan también el deporte como escudo, ¿verdad? O como refugio, más bien es la palabra que estaba buscando. Utilizan el deporte al final como un refugio, y eso es canalizar al final de cuentas el duelo, la pérdida, la tristeza, la frustración de una manera positiva, y que los lleva al final a conseguir los resultados que han conseguido. Steve Kerr se convirtió en una figura muy relevante. De hecho, es uno de los casos más interesantes de ver también cómo él entiende un poco, hablando también de los roles, entiende su rol, sabe que él es de 5 o 6 tiros por partido, pero son tiros clave que él va a rendir, ¿verdad? Y hay momentos muy interesantes entre él y Michael, donde el respeto y el hecho de él poder demostrarse a sí mismo primero, pero también a Michael Jordan, de que está ahí en los momentos importantes, termina de amalgamar la relación y de potenciar el rendimiento de Kerr. Entonces, tal cual. Volver al tema, la familia sin duda fundamental, siempre y cuando haya esa canalización de qué significa la familia y el rol que cumplen también de una manera adecuada. Así es. Y para nada más ponerte la cereza al pastel que acabas de construir, cuando está en timeout y Michael le dice a Kerr que la última bola, el último lanzamiento es de él, y se lo dice como más o menos así, como despistado, dice, y el yo otro estoy preparado para el momento y Michael me lo pide y voy ahí, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, Wagner, hay una frase que anoté, dicha por Michael, en las finales del 98, que es donde se centra ese juego, ¿verdad?, cronológico que nos mantienen, y dice: estábamos agotados mental y físicamente. El precio de ser el mejor, de poder repetir la historia, un sexto anillo, etcétera, por supuesto que conlleva un desgaste altísimo a nivel mental y a nivel físico, se reconoce,
pero también hacia donde quiero apuntar, que me comentes, es la presencia del desgaste físico-mental y el abordaje, por ejemplo, de un entrenador como Phil Jackson, que sabe en qué momento soltar a jugadores, cuándo apretar, cuándo soltar, porque eso es la clave justamente para poder compensar esa fatiga acumulada. ¿Qué tan difícil es saber en qué momento tenés que darle una rienda suelta a tus jugadores y en qué momento no, para poder provocar una especie de descanso? Porque efectivamente lo reportaron así y necesitaban hacer algo al respecto. Claro, claro, claro. Bueno, son factores que vienen en juego, ¿verdad? Son 82 partidos por temporada que tiene un equipo. Y el básquetbol como tal es un deporte de contacto, un deporte de toma de decisiones rápida. Cada variable o cada posición de balón son 24 segundos, donde vos tenés que tener agilidad para poder hacer una jugada estratégica, si fuera el caso, dependiendo del tiempo del juego, si es importante o no, pues tiene que tomar usted una decisión acertada. Y todo ese tipo de factores influyen en que el jugador pues tenga un desgaste significativo. Jordan sí lo hace mención claramente. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, no solamente es el deporte como tal, sino está influida la familia, está influido los medios, y también eso tiene un punto de desgaste muy, muy importante. Por eso es que el entrenador en este caso, tal vez ahí Gerson nos pueda dar un aporte luego, ya que tiene ese abordaje más implícito, sí tiene que tener la lectura de todos los jugadores y conocer la personalidad de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer esa conjunción. El problema es de que si hay un entrenador que no tiene esa habilidad de poder conocer las personalidades de cada uno de los jugadores, pues puede conllevar a que el jugador tenga este síndrome que se llama burnout, que es el jugador quemado. Y pues es muy importante de que se eviten ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso es tan trascendental, y eso se puede observar en el capítulo 10, donde Dennis Rodman simplemente dice, bueno, hey, no voy a ir a entrenar, voy a ir a entrenar con Hulk Hogan. Sí. Inclusive todos se asombran y dicen, pero ¿cómo puede él tener esa toma de decisiones sabiéndose de que estamos en tiempos cruciales, donde todos tenemos que estar concentrados, todos tenemos que estar unidos, sabiendo cuál es el objetivo principal del equipo? Pues lo hacen, y milagrosamente, yo, pues tiene sentido, ¿verdad? Sí le funciona, porque inclusive hay una jugada que es muy conocida, donde tiene una disputa con Karl Malone, y donde él se cae y provoca que Karl Malone también se caiga y todo. Entonces, pues uno hace la lectura y uno dice, bueno, puede ser que tal vez esa jugada se la pudo haber enseñado Hulk Hogan. Posiblemente. Fue la recomendación. Pues justamente ese era el ejemplo, y me parece que muy acertado lo mencionaste, porque lo hemos visto en todos los capítulos, pero ahorita que estamos centrados en los últimos dos, esa fue un momento. Y Phil Jackson, cuando le cae encima a la prensa diciéndole, hey, se presentó Dennis Rodman en el entrenamiento, no. Ah, no, ¿se le va a multar? Sí. Esto los va a sacar de concentración al equipo porque falta de todo. Y Phil Jackson, que es un gurú de manejo de grupos, medios, todo, pues le dice, no, señores, acá a quien está sacando concentración es a ustedes, la prensa. Al equipo, no, muchas gracias. Y se va. Es fenomenal, es fenomenal, de verdad que sí. Y el deportista, para hablar tu comentario, el deportista de alto rendimiento, el entrenador tiene que tener la capacidad de saber, de hacer la metáfora de una liga. Son como una liga. ¿En qué momento hay que sacar de todos, estirar, de tal manera de que podamos llegar al límite sin que se reviente y volverlos a soltar, ¿verdad? Claro. Es fácil entenderlo con esta metáfora, es muy difícil aplicarlo cuando estás ahí, pero jugadores como estos, tan únicos, tan particulares, que al final él dice, es mi forma de poder desahogarme y en la cancha cuenten con mi 100% y más. Y lo cumplía. Así que un ejemplo bastante bueno. Gracias, Wagner. Ok, Gerson, seguimos con el capítulo 9 todavía. Viene una participación muy interesante
del rol que cumple un agente de seguridad de Michael Jordan, Gus, cuando fallece su padre. Obviamente un capítulo muy doloroso, después de ganar el campeonato, el primer campeonato en ausencia de su padre, esa toma desgarradora como termina uno de los capítulos que creo que nos llega a todos, ¿verdad? Por ver la parte más humana de Michael Jordan, que algunas veces parece superhumano. El rol que juega Gus, casi que sustituyendo esa figura paterna, ¿verdad? La confianza que le deposita y tal, fue en este caso esta persona de seguridad, pero pudo haber sido de alguien más. A lo que quiero que nos ayudes a comentar es qué tan importantes son los puntos de apoyo psicosociales del deportista. Efectivamente, Michael tenía su familia y tal, pero dentro del medio deportivo, en este caso baloncesto, él encontró en ese guardaespaldas, ¿verdad?, un apoyo importante para poder seguir estable emocionalmente. Muchos no lo encuentran, muchos no lo buscan, ¿verdad? Pero ahí yo le doy un crédito a Michael porque encontró la pieza para poder seguir una estabilidad emocional. A la luz de la información del documental, obviamente, todo esto que hablamos un poco a manera de hipótesis, pero ¿cómo la ves? Pues sí, de hecho, bueno, a lo largo de la serie se queda claro la relación que Michael Jordan tenía con su papá y cómo siempre estuvo a su lado y también la importancia que tuvo, bueno, la situación de su muerte al punto de que él decidió retirarse por año y medio del básquet. Eh, Esa figura que vos decís, fundamental, si nos ponemos a pensar en qué otro deportista pueda ser tan mediático como Michael Jordan, yo creo que no pueden haber más de 3 en el mundo que tengan el mismo impacto en la sociedad y por supuesto que para un deportista de alto rendimiento, pues tener esos anclajes, como vos decís, es fundamental, ¿verdad? O sea, ¿en quién puedo confiar, digamos? Porque todo el mundo quiere acercarse a mí, todo el mundo quiere algo de mí, pero realmente no todos tienen como las mejores intenciones. Entonces, sí, me parece que esa figura del guarda de seguridad o de su jefe de seguridad llegó a darle ese balance o por lo menos esa estabilidad que a pesar de que ya él estaba en un momento muy maduro de su carrera profesional, ¿verdad? Como fue la segunda trilogía de campeonatos, pero creo que le dio ese apoyo, ese soporte que él necesitaba, a pesar de tener una gran inteligencia emocional, de también ser una persona preparada. Recordemos que, bueno, Michael Jordan al final también sí se graduó de la Universidad de Carolina del Norte y tal vez el ejemplo puede que sí sea relevante o no, pero si lo vemos en digamos, un punto contrario, como lo sería Dennis Rodman, que nunca supo realmente sobre su familia, su mamá lo terminó echando de su casa cuando era un adolescente, él mismo dice, no sé cómo yo no terminé bueno, en las drogas sabemos que las consumía, pero digamos, de haberse dejado ir completamente por eso, ¿verdad? Entonces, como él, que sí tuvo por lo menos figuras relevantes que lo apoyaban, lo hicieron mantener la línea, ¿verdad? Y como otras personas que, bueno, rindieron en la cancha, pero ya sabemos que las otras esferas personales, ¿verdad? Pues realmente no fueron o no las supo manejar tan efectivamente, ¿verdad? Así es. De hecho que una característica de la resiliencia de la persona resiliente es contar con una red de apoyo. Esa es fundamental. Para poder ser resiliente como seres sociales necesitamos tener puntos de apoyo. Y el papá, en ausencia del papá, él encontró rápidamente un punto de apoyo, aparte de la familia, de algunos otros amigos, pero el medio basquetbolístico ese, y es el mérito, como bien acaba de indicar, que creo que se le puede dar a Michael Jordan y que los demás deportistas o entrenadores que nos están viendo, escuchando y lo verán después, también lo tomen en cuenta, buscar, a tratar de ver qué persona puede ser esa que pueda cumplir esa función. Muy bien. Eduardo, quisiera comentar con vos sobre la primera variable que lancé esta semana, que fue la del aquí y el ahora. Esto es todo un tema, está muy en boga, es un tema bien conocido para nosotros en el campo de la psicología, una influencia enorme la Gestalt sobre esta propuesta,
del aquí y la ahora, de Fritz Perls más que todo, y por supuesto en el deporte también la ocupamos. Yo intento, pues es un principio muy complejo, pero yo intento resumirlo para las personas de la siguiente manera. ¿Qué es el aquí y la ahora? Centrar la atención en el presente, más disfrutar el momento y conectar con nuestra esencia. Y la respaldo con una frase que dijo un autor del libro Rare Air, Mark Van Zyl, que dice: la mayoría de la gente vive con miedo porque proyecta el pasado al futuro. Michael es un mítico, nunca estuvo en ningún otro lado. Su don era que estaba completamente en el presente y eso lo hacía destacar por encima de los demás. Entonces, es algo que entrenamos o procuramos entrenar mucho con los deportistas. ¿Qué valor le puedes dar a esta variable? Para mí, dentro del trabajo que uno hace con atletas, para mí, desde el punto de vista personal, en mi manera de trabajar, es una de las variables principales. Le doy muchísima relevancia y creo que este documental también nos ha demostrado cómo se aplica o cómo funciona o cómo da resultados en el rendimiento de los jugadores, en este caso de baloncesto, ¿verdad? Creo que Phil Jackson también se convirtió en una figura que ha roto muchos mitos alrededor de la manera en la que se acerca o el approach que se tiene con los jugadores. Y él es conocido como de los métodos no convencionales para entrenar, ¿verdad? Pero son precisamente estos, ¿verdad? Y uno de los principales que utiliza es la herramienta esta del mindfulness, ¿verdad? Que también se ha popularizado un poco recientemente, pero que en el deporte ha agarrado en los últimos años un valor muy importante. Y son ejemplos como este documental y como el trabajo que ha hecho Phil Jackson con esta herramienta lo que nos demuestra que tiene resultados. Y es como vos decís, ¿verdad? Esa capacidad o esa entrenar al atleta para que tenga la capacidad de guiar su mente a donde sea necesario que esté en ese momento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eliminar todos los pensamientos asociados al pasado, al futuro, ¿verdad? Que generan ansiedad o tristeza y demás, y que esté solamente concentrado y que su mente esté únicamente en el rendimiento, en qué tiene que hacer para resolver las situaciones. A mí me gusta muchísimo este tema, relacionarlo con el baloncesto, porque este deporte tan maravilloso tiene esa maravilla del factor tiempo, ¿verdad? Y resulta muy difícil pensar que un jugador que no esté únicamente enfocado en lo que tiene que hacer en ese momento pueda encestar una canasta en milésimas de segundo, ¿verdad? O con un reloj encima. Es casi imposible pensar que un jugador que esté pensando en, uy, ¿qué pasa si fallo? ¿Verdad? O otro tipo de pensamientos asociados que puede tener el jugador en ese momento, pueda rendir bien y pueda al final encontrar soluciones a la situación que está viviendo en ese momento. Entonces, sí, es una herramienta muy importante, muy fuerte, y creo que el rendimiento de Michael, todo el documental lo muestra, pero en estas dos series finales se muestra muy claramente. Incluso le dedican una sección donde, como vos decís, esta persona narra cómo él estaba en el presente y él no estaba en ningún otro lugar. Si estaba en el bus, estaba disfrutando en el bus. Si estaba en el camerino, estaba hablando con los compañeros, pero estaba en el camerino, no estaba pensando en las consecuencias del partido o en el fracaso, ¿verdad? Que es otra frase también que se menciona por ahí, de que los jugadores que fracasan son porque piensan en el fracaso, ¿verdad? Así es. Y yo digo que el camino más rápido al fracaso es pensar en el fracaso. Así es. Entonces, nos muestra muy claramente el documental cómo Michael Jordan era un maestro, un mítico, como decía la frase, y eso al final era parte de su grandeza, era lo que lo diferenciaba del resto también. Algunos se ponían nerviosos, otros estaban pensando en otra cosa, pero él no. Él Así es, ahí. él vivía el momento, escuchando música, que lo vimos muchas veces, la música también muy presente, lo podemos hablar un poquito al final, que también es una variable que por ahí tengo anotada, que se ve a lo largo de todo el documental, en especial cuando está en el bus,
¿verdad? Escuchando que estás escuchando, bueno, tal música no ha salido todavía al mercado, soy amigo del artista, y ahí estaba, ¿verdad? Con la prensa, el manejo con la prensa, lo estaban ahí, interrumpiendo, lo aglomeraban, y me permiten pasar, puedo caminar tranquilo, los quiero, muchas gracias, gente, o sea, una cosa maravillosa. Muy bien, vamos a saludar un poquito, a leer un poco los saludos acá. Tenemos a Carlos Díaz, buen contenido, muchachos, un saludo. Eduardo, por ahí te están enviando un saludo, gracias por el buen contenido, la percepción que tienen del buen contenido, esa es la idea. Sergio Cordero Mata, saludos a mi amigo Gerson, saludos para Gerson ahí. Erling Ramos, muy bien, saludos al panel completo, muchas gracias Erling. Rocío Arias, qué análisis tan interesante, gracias Rocío, esa es parte de la iniciativa de los 4, poder aportar algo que sea productivo. También dice Rocío, Rodman es atípico. También, Rocío, le vamos a ver si le dedicamos un poquitito al final a Rodman, porque también creo que merece la pena. Melvin Hernández, saludos. Wagner, ahí te envían, ahí saludos Melvin. Y Roberto Sánchez, saludos. Gracias, Roberto, por sintonizar. Fuerte abrazo a vos también. Muy bien. Wagner, siguiendo con el tema de las variables que logré extraer para estos últimos capítulos, viene una de las estrategias clásicas que sabemos, conocemos, trabajamos con los deportistas, que es el autodiscurso. También lo podemos leer como el autodiálogo o en inglés el self-talk, ¿verdad? Que también lo podemos encontrar así en la literatura, y yo trato de definirlo como ese diálogo interno que permite regular emociones y conductas para cumplir bien la tarea asignada, ¿no? Y de nuevo me apoyo en este autor del libro donde dice: la gran ruina de muchos jugadores que son talentosos es pensar en el fracaso. Ya Eddie nos daba pie a este tema como concluye Eduardo, el camino del fracaso es pensar en el fracaso. Me gustó mucho esa frase y justamente tiene que ver con el autodiscurso. ¿Qué es el autodiscurso para vos? ¿Cómo te gusta trabajarlo con los deportistas? ¿Qué tan importante consideras que debe ser tomarlo en cuenta? Claro, me parece que es uno de los factores más importantes para que un deportista tenga éxito. Primero, autoconocerse, conocer sus debilidades, sus fortalezas y darle potencial a estos factores, ¿verdad? Por lo menos en el caso particular, yo siempre les digo a ellos que, bueno, en las terapias o en las sesiones individuales, que conversemos un poco de qué es lo que ellos sienten pre y post evento, para yo ir determinando ciertas características que me parecen importantes, pulirlas, por llamarlo así, ¿verdad? Utilizo mucho lo que es básicamente lo que es la forma en que perciben las cosas, ¿verdad? Las ideas irracionales que pueden tener también, precisamente para esto mismo, para depurar. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales ellas dicen: mira, no puedo hacer esto, no lo logro, no me siento capaz de. ¿Por qué? Porque tengo miedos. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, la competidora tal es la que es la rival mía. Es ahí donde nosotros hacemos un análisis ya más introspectivo del deportista, para ir determinando esas características y poderlas ir eliminando poco a poco, ¿verdad? Sí. Claro, eso va de la mano también de cómo el deportista va a ir asimilando esa transformación. Por eso el diálogo interno que el deportista puede tener en este aspecto, pues es trascendental. ¿Para qué? Para ir puliendo cosas que tal vez ellos creen que no pueden lograr porque por un pensamiento negativo a sí mismo, ¿verdad? O a sí mismos. Y es ahí, me parece a mí, que es una clave importante donde nos dice a nosotros si en cierta circunstancia puede dar el rendimiento que requiere el deportista. Porque si el deportista siente, no sé, mucho temor a la hora de hacer algún tipo de competición, y esto lo trasciende en los resultados, pues más bien el resultado que nosotros buscamos puede ser disvariado, ¿verdad? Que lo que nosotros, básicamente, lo que es en rendimiento, o en deporte de rendimiento, es ir potencializando esas habilidades deportivas para que el deportista pues vaya aumentando sus resultados.
Así es. De hecho que, como bien decís, por lo menos en la psicología del deporte, lo que más estamos nosotros empapados es un poco de la visión cognitiva conductual, ¿no? ¿Cómo no? Y básicamente lo que se le ayuda al deportista es entender que son seres tridimensionales, ¿no? La parte cognitiva, el pensamiento, la parte emocional, como la mencionabas también, y la parte conductual. Desde esta visión, los pensamientos, ese autodiscurso, ese diálogo interno, es una especie de riendas de la acción. A mí me gusta, Platón decía que los pensamientos son las riendas y que las emociones son los caballos y que el sujeto como tal, la conducta, es quien está en el carruaje, ¿no? Entonces, ese autodiálogo es la rienda o son las riendas de las emociones que le dan la dirección, ¿verdad? Que necesitamos. Y como bien decías, normalmente tienden a ser un autodiálogo negativo o bien, a mí me gusta hablar más de desadaptativo o disfuncional, porque eso es negativo o positivo. Yo no lo trabajo mucho, honestamente. Hoy en día se habla mucho de pensamientos eficaces o ineficaces. ¿Qué me ayudan a llegar a la tarea y qué no me ayuda a llegar a la tarea? Y como decís, es fundamental trabajar. Muy bien, muchas gracias. Gerson, viene o descarto una variable que para mí es una máxima en el deporte de alto rendimiento, en la vida misma, que es el factor de controlabilidad. Y yo la trato de definir de manera breve como esa creencia que nuestras conductas influyen directamente en el resultado. Y la respaldo con la frase que dice, Michael no permitía que no lo podía controlar, se metiera, que lo que no podía controlar se metiera en su cabeza. ¿Por qué pensaría en dar un tiro que no he hecho aún, ¿no? Entonces, el control que va muy de la mano con el aquí y el ahora es fundamental, es una de las máximas de oro, ¿verdad? De poder trabajar con los deportistas y que ellos puedan direccionar bien esos pensamientos, esas emociones y esas conductas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas sobre la controlabilidad? No, totalmente de acuerdo. En nuestro medio, para poner un ejemplo, con alguno de los árbitros de nuestro medio, ¿verdad? Que tiene un apodo ahí del caballero que siempre anda con Sancho. Ajá. Esa persona se mete en la cabeza de los jugadores, con todos los jugadores en cualquier nivel se ha metido. Entonces, eso que vos decís de la controlabilidad, de hecho va muy de la mano con lo que acaba de mencionar Wagner, ¿verdad? Del aquí y el ahora. Entonces el baloncesto es deporte ráfaga, es acción, es ágil, es rápido. Entonces, nosotros realmente tenemos que trabajar con el deportista en enfocarse en lo que puede controlar y dejar de lado lo que no. Michael Jordan lo decía muy claro en el documental, ¿para qué me voy a concentrar en fallar tiros que no he tomado? Entonces, igual, la guía de nosotros es, ¿para qué te vas a enfocar en lo que la gente te va a estar gritando por fuera? ¿O para qué te vas a enfocar en que el aro está torcido o en que el árbitro te tiene entre ojos? Enfócate en lo que vos puedes hacer. Si tal vez el aro está torcido, entonces no tires de lado, tira de frente a la canasta. Si no estás bien fino en el tiro, entonces enfócate en la defensa, enfócate en mover los pies, enfócate en poner atención a lo que te está pidiendo el entrenador. Ese tipo de cosas que realmente nos definen como jugadores en momentos específicos y que nos hace mejores jugadores realmente, porque lo decía anteriormente, no es únicamente lanzar la bola y meterla en el cesto, que a fin de cuentas es el objetivo del juego, pero para ser un buen jugador yo tengo que hacer mucho más cosas que eso. No es únicamente tratar de agarrar la bola y tirarla y hacer todo yo solo, porque para eso mejor me dedico a un deporte individual. Ya juegue tenis. Por ejemplo, entonces, sí es muy importante, como decía Warner, insisto, va de la mano el aquí y el ahora y enfocarse en qué puedo controlar, en qué cosas realmente son mis fortalezas como para construir a partir de ahí, pero no dejando de lado otras cosas que puedo mejorar, pero también no desgastándome en cosas que definitivamente no puedo controlar. Así es. De hecho, que a mí me gusta trabajar con los deportistas 3 columnas. Y yo le suelo poner 0%, 50% y 100% de los factores dentro del partido
que está a un 0% su control, a un 50 y a un 100. Obviamente le dedicamos más, como decía vos y Wagner, más atención, más entrenamiento. En lo que tengo el 100, hay cosas que están en el 50, por ejemplo, si voy a jugar o no voy a jugar, normalmente se lo colocan en 50, porque yo puedo influir un poquito a cuerpo técnico de acuerdo a mi rendimiento de entrenamiento, pero no tengo el otro 50 que es la lista final. Y en 0%, un ejemplo, como lo mencionabas también ahora, como el arbitraje. Eso no. Y muchas veces el deportista tiende también a poder buscar en el arbitraje un chivo expiatorio o algo que no viene al caso y no va a ser muy funcional, ¿verdad? Muy bien. Eduardo, la otra variable que también rescataba era sobre el sentido de pertenencia. Y es ese sentimiento de arraigo e identificación de un individuo con un grupo, en este caso de un deportista hacia su equipo o grupo, porque sabemos que no es lo mismo grupo y equipo, eso es para otro día, pero lo respaldo como Michael Jordan diciendo, sin importar lo grande que fueras o te creyeras, Phil Jackson siempre te integraba para que fueras parte del proceso. O sea, le otorgaba un valor, un rol, una tarea a cada miembro, ¿verdad? Para que se hiciera sentir parte de, aumentando compromiso, aumentando tu confianza. Y esto obviamente es clave en deportes de equipo. ¿Cómo trabajarías? ¿Cómo te gusta hablar de esto con los deportistas que te ha tocado que pertenecen a deportes colectivos? O con entrenadores Sí, también. definitivamente es una variable fundamental cuando se trabaja en deportes colectivos. No conozco de lo que uno ha estudiado, ¿verdad? De algunos casos en diferentes deportes y consecuciones exitosas de deportes colectivos, campeonatos y demás. No conozco ninguno donde uno jale para un lado, se sepa, digamos, que uno jalaba para un lado, otro para otro. Siempre hay un factor común entre todas las dinastías o todos los equipos, ¿verdad? Famosos que han logrado aspectos de magnitud importante en su deporte, es el sentido de pertenencia o la cohesión de equipo siempre ha sido una variable que ha estado ahí. A mí me hubiera gustado en el documental verlo todavía un poco más, porque hay muchas historias de los Bulls, como había un club, el Breakfast Club, que armó Michael Jordan cuando no sé si fue cuando Rodman se fue en algún momento a estas fiestas famosas. Jordan arma un grupo para tomar desayuno en conjunto y poder ahí amalgamar un poco más entre Pippen y Rodman, y verdad, y hacer un poco más de unión. Hay un montón de casos en el documental que son muy interesantes con respecto a la cohesión de equipo o al sentido de pertenencia. Algo que me llama mucho la atención en estos casos específicos del documental es cómo el resto de los equipos entendió, no de los equipos, perdón, de los jugadores entendió qué era lo que necesitaba Michael Jordan de ellos, ¿verdad? Porque no era fácil. Michael Jordan quedó clarísimo que más bien fue una revelación un poco en este documental, que era un jugador difícil, ¿verdad? De tratar como persona, era un jugador que te bulleaba, ¿verdad? Era un jugador que te exigía y que te molestaba todo el tiempo y eso no es fácil de aceptar. Sin embargo, entender por qué lo hacía llevó a todos a un nivel de pertenencia extrema donde incluso hay un ejemplo que me llamó mucho la atención, que es cuando Steve Kerr visualiza que quiere jugar en los Bulls, empieza a seguir a John Paxson, que era el jugador titular. Y cuando ya logra entrar a los Bulls y se juntan, John Paxson le explica cuál es el rol de esa posición. Claro. Y le explica de una manera muy clara que es, usted tiene que hacer que Michael Jordan sepa que usted está ahí. Él necesita a sus guerreros para ir a la batalla. Y ahí es cuando se forma al final este rendimiento óptimo de grupo, que al final es lo que se busca, ¿verdad? Así es. Me llama mucho la atención también cómo todo el tema de Phil Jackson da para una charla entera, ¿verdad? Pero definitivamente él es el que termina de entender también la personalidad de cada uno, al punto donde con Rodman, por ejemplo, tienen una afinidad con la cultura nativa americana y eso los termina de unir a un nivel donde podía incluso permitirle a él algunas cosas que a los demás no, y los demás lo entendían.
ese nivel de entendimiento no es fácil de conseguir en un grupo de 20 personas, ¿verdad? Estamos hablando de 20 personalidades diferentes, etcétera, y ellos lo consiguieron de una manera increíble al punto donde todo el mundo, este documental claramente está hecho desde la óptica un poco de Michael Jordan, ¿verdad? Pero Michael Jordan está en la liga desde el 84, algo así, y no logró campeonatos, sino como hasta el 90, si no me equivoco, 91, cuando fue el primero, ¿verdad? Lo que a mí me da a entender de una manera bastante clara que necesitaba un equipo, necesitaba otros líderes dentro de la cancha que ejercieran roles de liderazgo y al final también necesitaba una persona que pudiera dirigir ese barco desde arriba de la manera adecuada y solo hasta que se comulgan ahí Pippen, Rodman, bueno, eso fue en el segundo, pero en el primero también tenía jugadores que claramente nos demostró el documental que ejercían esos roles. Así Y costó es. conseguirlos hasta que, y eso fue el trabajo de Jerry Krause también, aunque a la gente no le Claro, guste mucho. no. Pero, Jerry Krause tiene un mérito enorme, gigantesco. Y al final, inclusive, del capítulo, Pippen, que tenía una guerra declarada con Jerry Krause, lo acepta, ¿verdad? Lo así es. acepta y al final termina entendiendo cada situación que Pippen tenía para poder hacer lucir mala. Krause lo tomaba, pero al final, pues entiende que también tuvo que ver, fue una combinación de dirigencia, parte administrativa. Jerry Krause lo decía en conferencias, ¿verdad? Que el éxito del equipo pues era una combinación de todo, de las tareas bien distribuidas y por supuesto realizadas con excelencia. Muy Sí, bien, sí. vamos a saludar un poco, bueno, más bien a ver, saludos. Tenemos acá Marielo Saraya, un saludo para Gerson Villalobos, gran persona, muy buen psicólogo, por eso lo tenemos acá. Luis Ibaja, profesor Luis Ibaja, que muy bien, encantado de que esté sintonizando el profesor Luis Ibaja. Walter Cordero dice, me parece algo importante con lo que han hablado, es el rol que pueden desarrollar los jugadores dentro del equipo, saber qué aportan y cómo lo aportan para beneficio del equipo. Además, a ver, del equipo, además del compromiso, y creo que hasta ahí llega acá. Además de compromiso, se adquieren, aclaro, los que tienen ese grado de responsabilidad. Muy bien, acá Walter, excelente, muchas gracias, nos aporta los roles, ¿verdad? Que ya lo hemos discutido, el tema del compromiso y por supuesto el sentido de responsabilidad, que es vital, es un valor a tomar en cuenta siempre en cualquier organización, en este caso la deportiva. Por ahí Jeffrey Muñoz, excelente, un colega, un amigo, gracias Jeffrey por sintonizar. Pamela Soto también, una amiga, fuerte abrazo, y Adrián Hernández, mi padre, un abrazo para él. Bien, vamos a ver, la última variable que extraigo, Wagner, es sobre el flow. Esto es un tema que está muy de moda, es un tema viejito, o sea, bueno, a ver, de sus décadas atrás, proviene un poco de la psicología positivista, pero hoy en día está también muy presente en el deporte y yo trato de sintetizar este concepto con la siguiente ecuación, que es enfocar la energía, concentración en la tarea, implicación en la tarea y una sensación de control. Como vemos, cada una de estas variables, nada sencillo, pero amalgamadas, conectadas todas entre sí, es muy, muy potente. Y lo respaldo con Phil Jackson diciendo, recuerden, esto es una charla antes del partido, en el camerino, les dice, recuerden lo que hablamos sobre la respiración, que también me encantó eso, estar centrados y concentrados en la cancha. Saben que deben respaldarse ustedes mismos y a sus compañeros. O sea, simplemente para ese momento es déjese ir, fluya, ya hay entrenamiento acumulado, hay estudio acumulado, simplemente actúe. Esto es como la marca Nike, que me encanta el famoso lema Nike que dice just do it, ¿verdad? O sea, nada más hágalo, porque si no cae en este fenómeno de parálisis por análisis, cuando se piensa, se sobrepiensa mucho los acontecimientos, o qué debo hacer o qué no, pues justamente el rendimiento suele disminuir. Pero, ¿qué te parece esta variable, Wagner, del fluir, del flow dentro del deporte?
Claro, es fundamental. Y eso se puede ejemplificar en el documental donde Jordan hace el último tiro. No sé si ustedes se pueden visualizar en la escena donde toda la banca está de pie y Jordan está sentado viendo a ver cómo recarga energías, porque hasta él mismo dice, necesito recargar energías porque viene la última jugada del Jazz de Utah. Si el Jazz de Utah anotaba, se iban a un séptimo partido. Y Jordan ya quería aniquilar el partido en ese momento, ¿verdad? Porque sabían de que era más carga y tenían la posibilidad de hacerlo. Ahí se puede ejemplificar perfectamente eso que vos estabas hablando, porque Jordan está totalmente enfocado. Inclusive, puedo ver alrededor de la banca, todos de pie, hablando entre ellos, y el único que está concentrado, recargando energías para poder sostener lo que venía después, era Jordan. Sí. Porque sabía la responsabilidad. Lógicamente, y eso sí es algo que es importante dejar en claro, eso es un proceso. Entrenar a un jugador para que llegue hasta ese punto a nivel psicológico o dentro de la psicología deportiva es un proceso. No es simplemente de, como algunos decían, de darle unas charlitas o decirle, mira, de tomar la varita mágica y hacer así al jugador para que el jugador tenga full concentración, etcétera. No, ¿verdad? Eso es un proceso muy, muy serio. Así es. Por parte del psicólogo. Dime, perdón. Sí, por parte del psicólogo y ir conociendo todas las variables que todos hemos conversado acá, ¿verdad? Por eso es vital y eso pues lo he visto a nivel práctico, el hecho de que un deportista, y ojalá un deportista de alto nivel, tenga ese acompañamiento, no solamente lo técnico-táctico, sino también lo psicológico-deportivo, porque nosotros podemos manejar todas esas variables de una manera tal de que el jugador pueda controlar sus emociones de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que hay jugadores que si no controlan sus emociones, pues pueden tener deslices que pueden ser escandalosos a nivel hasta la liga. Conocemos un caso, Artest, que pues por su forma de ser, que era un poco agresiva, pues tuvo un encontronazo, y otro, Jermaine O'Neal, que jugaba en los Pacers, y pues hubo un descontrol total con ese equipo, y bueno, sucedieron un montón de situaciones que a la larga pues tuvieron sus consecuencias, ¿verdad? Y eso es importante, además de lo que es la relajación. Por lo menos nosotros, o yo en lo particular, utilizo mucho esa técnica de respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el jugador pues tenga esa facilidad también de controlar sus emociones y que conozca sus propias emociones. ¿Por qué? Porque en el momento crucial, si el jugador no sabe cómo reaccionar y cómo actuar, pues las consecuencias pueden ser no tan positivas, ¿verdad? De hecho que el tema de la respiración es tan clave, como decís, que de hecho dentro de lo que se habla del flow en el deporte es poder estar o entrar en la zona, ¿verdad? Le llaman, o también estar en piloto automático, porque no se está pensando como tal. Se puede hablar que es casi que una situación intuitiva, ¿verdad? Porque que es justamente la característica del deportista experto. O sea, la diferencia del deportista experto con el novato o el amateur es que el novato o el amateur piensa de más y analiza además qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. O sea, el experto hace, el experto acciona, ¿verdad? Porque ya obviamente hay un cúmulo de entrenamiento que le respalda y un cúmulo de partidos también. Metemos autoconfianza, metemos determinación, etcétera, y simplemente es modo play, es darle play y que fluya, sin pensar y nada más conectarse 100% en la situación, por supuesto, que está viviendo, pero dándole libertad a esas sensaciones que está interpretando del entorno y de que le da justamente la clave de qué tipo de acciones debe realizar, sin olvidar los objetivos bien claros, bien definidos, que es lo que nos va a ayudar a direccionar bien la acción y la tarea, y también bajo la premisa de centrarse en el proceso, como bien decía Wagner, y no en el resultado, que esa es la clave. Cuando el deportista piensa en el trofeo, en la medalla, en el premio, en cualquier otra cosa de reforzador, pierde el foco del presente, pierde ese fluir y por ende puede pagarlo bastante caro, ¿verdad? Inclusive hasta el hecho de tener duda.
nosotros lo hemos discutido tal vez acá en algún momento. La duda, bueno, yo por lo menos lo puedo ejemplificar como el cáncer, ¿verdad? El cáncer de la forma en que el jugador puede pensar qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe hacer. Porque la duda puede ser tan grande que teniendo tal vez las habilidades deportivas, el biotipo, teniendo la formación a nivel psicológico y todo, no teniendo la capacidad de poder descartar ese pensamiento, pues puede producir de que el resultado sea algo negativo para él, ¿verdad? Por eso Así la es. duda, el aspecto de la duda, es tan importante trabajarlo dentro del jugador, inclusive hasta a nivel grupal. De hecho, ahora que hacer duda, yo lo que suelo hacer con los deportistas, yo les hablo de la doble D. Dudas versus deseo. ¿Qué deseo yo que suceda? Y la duda viene siendo, como decís, el factor amenazante, ¿no? ¿Cómo no? Lo que me puede sabotear. Dudas versus deseo, se hace una buena aproximación a ambos conceptos para poder mapear, ¿verdad? ¿Cómo no? Lo que va a afrontar y que pueda obviamente ser lo más exitoso. Muy bien. Bueno, ya repasamos las 5 variables extraídas de estos últimos 2 capítulos y para finalizar este segmento, esta entrega de análisis final, quisiera contar con cada uno de ustedes para que nos comenten tal vez 1, 2 highlights de lo que subrayan, de lo que más les impactó el documental y que puedan poder darle, por supuesto, el énfasis también desde la psicología del deporte, empezando con una calificación también del 1 al 10. Vamos a jugar acá Mario Giacomelli, de qué les pareció el documental del 1 al 10, si me puede responder cada uno, y también dar a conocer los 2, 3 máximo eventos durante el documental con los que se quedan y podría ser útiles para los deportistas, para los entrenadores. Gerson, empezamos con vos. Del 1 al 10, ¿qué le das al documental? Bueno, he de decir que desgraciadamente no lo puedo decir desde un punto de vista muy objetivo porque, bueno, ¿verdad? Me dieron por donde era. No, de verdad a mí me gustó mucho. Yo sé que ha habido muchos comentarios que jugadores de esa época han salido a dar declaraciones y unos que no están de acuerdo con cómo se enfocaron algunos temas o cómo se trataron a otras personas, por ejemplo, Kraus. Pero a mí particularmente el documental me gustó, salvo tal vez un capítulo y medio que tal vez tuvo como un bajonazo, tal vez precisamente por la historia que contaban, como el momento en el que comentaron ahí esa parte de la vida de Jordan de apuestas y demás, que tal vez no nos atrapó tanto, pero en sí... Pero es parte del ser. O sea, Sí, o sea, era historia que había que contar y que también tiene relevancia más adelante en otros temas, ¿verdad? claro. Como cuando empezaron a asumir de que Jordan se había retirado porque estaba con problemas de apuestas y Hasta etcétera, el etcétera. asesinato del papá. Exacto. Yo sé que es parte, por eso mismo creo yo que lo incluyeron, pero digamos, para nosotros, bueno, para mí como espectador, Ajá. amante del baloncesto, pues tuvo sus momentos de clímax y otros tal vez no tanto. Igual se entiende que no se puede mantener un hilo siempre arriba, pero yo le pondría un 9.5. Ok, muy bien, 9.5. Excelente, gracias, Gerson. Eduardo, calificación y los highlights. Para mí ha sido una maravilla en esta época también, donde uno trata de encontrar cosas y yo tengo por sentimiento también que darle un 10 y como profesional en esto también creo que nos demuestra muchas cosas y como aficionados ver cómo se maneja desde adentro muchos temas, cómo es un camerino, la intimidad de un camerino, cómo comulgan jugadores, todo eso es maravilloso. Entonces yo le doy un 10. Muy bien. Un 10. Aspectos así, highlights para mí, definitivamente el estilo de liderazgo de Jordan. Se escuchaba ya, uno que ya conoce un poco el tema, se sabía que era un hablador, ¿verdad? Que era un poco agresivo, pero verlo de forma directa fue muy llamativo, ¿verdad? No a todo el mundo le gusta un estilo de liderazgo tan confrontativo, pero al final dio resultados.
Mucha gente lo compara con Jorge Luis Pinto, ahí se las dejo. Ahí se las dejo. ¿Puso esto? pero al final los resultados son únicos. Entonces, por ahí, otro tema importantísimo que a mí me encantó es el tema de la cohesión de grupo, cómo cada jugador aceptó realmente y de una forma muy genuina su rol y qué es lo que tenía que hacer y si jugaba un minuto, si jugaba 40 y cada uno al máximo cuando tenía que jugar, eso lo demuestra muy bien el documental. Y el último, y para cerrar, lo voy a ejemplificar con un nombre, a ver si me siguen. A ver. La Bradford Smith. ¿La ¿Se qué? acuerdan de ese? La Bradford Smith. Ah. ¿Se acuerdan del ejemplo de ese jugador que nadie lo conoce y le dan mucha importancia? A mí me encantó ese ejemplo, porque es una demostración muy, muy clara de la conciencia y de conocerse al mayor nivel posible para conseguir motivaciones donde a veces no es fácil encontrarlas, ¿verdad? Uno cae en la rutina de jugar y jugar y jugar, pero de ahí, yo voy contra porque sí, me invento una historia que me dijo algo, porque al final demuestran que ni siquiera se lo dijo, pero para él necesitaba ese fuego para encenderse y devolverle el buen partido que había tenido el muchacho, pobrecito. No, pero es fantástico. Es fantástico. Pero ese ejemplo y esa demostración y el cierre final que hacen esa analogía con el fósforo, ¿verdad? Que se necesita solo un fósforo para avivar el fuego y cómo Michael nos demuestra eso, y el cierre también de Phil Jackson con el fuego, todo eso, maravilloso. Así es. Ese es mi cierre. Excelente, gracias Eduardo. De hecho que sí, que el tema de la mentalidad de Michael Jordan está a un nivel tan alto de competitividad, de autoconfianza, de esa hambre, esa sed por el éxito, que el principio un poco de ese estilo no es malo, porque él lo comenta muchas veces de que la intención que tuvo para con sus compañeros de tener ese rol un poquito de cae mal o que de pasarse un poquito de tono, era bajo el principio de en el partido van a buscar y van a vivir esa situación. Entonces, yo lo que quiero es pintarle un escenario a mis compañeros de ese nivel de adversidad para que puedan resolverlo acá. Entonces, y me parece súper genial, porque el buen entrenamiento es aquel que se asemeja lo máximo a la realidad del partido. Y un entrenamiento es ni más ni menos que carga física y psicológica. Entonces, la carga psicológica de más, esas pesas, ¿han visto cuando trabajan con pesas que se ponen en los pies? Esas pesas psicológicas es lo que Michael trataba, a mi entender, de poder implementar, de incorporar dentro del entrenamiento. Obviamente, él lo dice, era mi rol y sabía que iba a caer mal, pero era lo que yo percibía que necesitaba y por supuesto lo demás historia y hace ver que él tenía la razón, ¿no? Esto es de debate, pero excelente rescatar esos tres eventos. Muchísimas gracias, Eduardo. Y Wagner, del 1 al 10, 3 highlights breves, por favor. Bueno, aquí tal vez entre un poquillo más como el sentimiento de aficionado, ¿verdad? Porque yo sí lo viví también, tenía en ese entonces 18 años y bueno, era toda una sensación. Solo que tal vez hubieron aspectos, como decía Eddie, que no se tocaron porque en ese momento no se tocaban y eran cosas muy, muy específicas del equipo, ¿verdad? Hasta ahora que se dan a conocer que uno pues se asombra como aficionado y de igual manera lo complementa con lo que es la psicología deportiva y pues uno se queda fascinado. Yo le podría dar igual que Gerson un 9.5 solo por un aspecto que me hubiera gustado tal vez que se hubiese tocado, que pues puede ser un tanto controversial, pero que tal vez árbitros hubieran tenido tal vez esa posibilidad de poder dar su opinión de cómo era Jordan dentro de la cancha. Porque ya todos lo sabemos, conocemos, lo vemos, inclusive lo podemos repasar, pero conocer el aspecto de arbitraje como tal también me parece muy importante, es una variable que se puede evaluar, ¿verdad? Y más en el área de nosotros, para observar y conocer cómo el jugador pues no pierde ese balance a nivel de
de cumplir la regla. Y de igual manera, ¿qué es lo que ellos opinan en relación a todo este entorno, verdad? Me parece tal vez que hubiera tocado ese punto y ese sido de hecho, que ahora que mencionas arbitraje, siempre vacilaban a Jordan porque en el entrenamiento cuando están en Barcelona 92 en las Olimpiadas, que están haciendo ese partido que todos tipifican como de los mejores entrenamientos que han tenido en su vida, dicen El cuando mejor partido que han tenido en su vida. Claro, es que imagínense plagado, o sea, eso era una cosa, o sea, simplemente era el Olimpo, el baloncesto ahí. Y decían que siempre las faltas para Michael, igual que la NBA, todos se lo pitan. Cuando están tomándose fotos con Larry Bird y con Magic Johnson, ¿verdad? Está el camarógrafo acomodándolos y le dice, no se acerque mucho Michael porque si no pitan falta, dice Larry Bird, le dice, porque siempre de alguna forma protegían, o la percepción es que protegían también pues, a la estrella, ¿no? Y que igual se le tocara a Michael, pero como decís, es un punto muy interesante, Wagner, el tema del arbitraje, sí que sale en un episodio, en el 2-3, cuando hay una interacción con Dennis Rodman, con un árbitro, que a pesar de Dennis Rodman ser tan impulsivo, tan agresivo, el respeto que se tiene para la figura del arbitraje en el baloncesto difiere muchísimo, vista mucho en el fútbol, por ejemplo, o por lo menos para el ejemplo doméstico nuestro acá en Costa Rica. Y el árbitro le dice a Dennis Rodman, le está dando una queja, que no vi una falta que le hicieron a él, y dice, no la vi, pero yo siempre veo las cosas que usted hace, ¿verdad? Así que váyase, ¿verdad? Una cosa tremenda, pero interesante el punto, de verdad que sí, muy bueno. Y highlights que puedo rescatar, y tal vez ampliar un poquito lo que decía Eddie, era el sentido de pertenencia del equipo. ¿Por qué? Porque hay un factor importantísimo en el capítulo 10 que se da a conocer, que es el hecho de que la junta directiva le indica en inicio de campeonato al equipo que se va a deshacer terminando la temporada. Sí. Y aún así el equipo llega a ser campeón. Sí. Ese es el sentido de pertenencia que tiene el equipo y de responsabilidad por lograr el objetivo es máximo. Y eso es algo trascendental, porque si usted lo puede observar en un equipo, tal vez que no tiene esa habilidad, pues se cae. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo dice, la verdad que para qué vamos a hacer esto si a lo último vamos a estar en equipos diferentes. Claro. Eso es algo trascendental. Segundo, la mente de Jordan. El hecho de decir, no cabe en mi mente perder. Tengo que ganar de alguna u otra manera. Y así, de igual manera, trasladar esa misma energía a los demás jugadores. Impulsarlos a que, pues bueno, véanme a mí, yo me quedo después de los entrenamientos, yo necesito que ustedes también hagan lo mismo. Yo ver la capacidad de entrega para yo poder confiar en ustedes para que en momentos circunstanciales yo le puedo hacer el pase y usted haga el punto como pasó con Steve Kerr, ¿verdad? Que él mismo lo menciona en el documental. Así es. Que le va a pasar la bola y pues Steve Kerr hace la anotación, ¿verdad? Eso me parece súper importante. Y nada más quería dar así como unas variables que me parecen muy importantes también de tocar muy brevemente. Puntual. Muy puntuales, así, no son muy puntuales, porque si no aquí vamos un montón de tiempo más. Lo que es la inteligencia emocional. Conocer la inteligencia emocional tanto de Jordan como del equipo es tan trascendental que eso se puede ir desarrollando a otros capítulos después que podamos reunirnos. Lo que es la flexibilidad, la forma en que el equipo flexiblemente, como vos decías, en el caso de Phil Jackson tenía. Tanto también Jordan, cuando él se sentía también mal, usted podía verlos a Pippen abrazándolo. Hay una escena en el capítulo 9 donde él está mal físicamente y Pippen lo lleva hasta la banca, sabiéndose que él está bastante afectado. La adaptación, la percepción y la percepción selectiva, donde Jordan escoge ciertas circunstancias específicas para poder cumplir sus objetivos como atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Y más ese compromiso que él tenía consigo mismo, de constantemente estar en esa pelea por el perfeccionismo. Y así pues, es lo que logró hasta la fecha, ¿verdad? Tal cual. Complemento dos aspectos que mencionaste, Wagner. Uno, de la noticia anticipada que era el último año ganando todos los partidos de Phil Jackson. Es un golpe para el equipo, pero de nuevo, como bien rescatás, la flexibilidad, la resiliencia, cómo logran transformar eso más bien en motivación, en impulso, y
tanto que es el nombre del documental, ¿verdad? Cuando inicia la pretemporada, le escribe su libro de lo que quiere, o sí, una especie de documento donde le pone como Phil Jackson, ¿verdad? Totalmente gurú de manejo de grupos. Esa temporada le pone el último baile y la mentalidad que decía de Michael Jordan de ganador, 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 efectivamente, pero le agrego más bien algo más, que frente a la derrota era el primero que la asumía, tomaba nota para corregir y empezaba a accionar. Cuando terminan y pierden aquel campeonato contra los Pistons, pues al día siguiente, que era pretemporada, están todos en el gimnasio diciendo, nos falta la parte física, es primera vez que lo va a meter la parte física a mi cuerpo, dado que pensaba que le limitaba por cuestiones de peso y demás su habilidad, pero dice, tengo que hacerlo, y frente a la derrota siempre tuvo la mejor reacción también. Sí, esto fue cuando regresa después de béisbol, que él sabía que estaba reacomodando. Esa fue otra, es que la que mencionabas cuando está todavía en baloncesto, pero pierde contra Rodman, de hecho, cuando estaba Rodman en el otro equipo de los Pistons, y dice, acá tenemos que regresar más. Esa que vos decís es otro ejemplo, tal cual, ¿verdad? Que tiene que transformar su cuerpo de beisbolista, transformarlo a cuerpo de basquetbolista, que lleva un trabajo, estaba filmando, no dormía casi nada, los compañeros decían, pero ¿verdad? No duerme, es un vampiro, así le apodaron, y bueno, eso para terminar de ejemplificar lo que bien mencionabas. Muy bien, y para terminar, bueno, en mi caso, yo le doy un 10, yo le doy un 10, dado que, y lo he mencionado en las otras participaciones que he tenido con otros invitados, por el simple hecho de poder estar nosotros como espectadores dentro del camerino, por estar detrás de cámara, behind the scenes, estar en ese camerino histórico, icónico a nivel mundial, las vivencias buenas, no tan buenas, regulares, malas. Me gustó el tema de amalgamar la parte administrativa, la parte cuerpo técnico y la parte de deportistas. Deportistas se trasladó a las familias, o sea, nos ponen un mapa muy completo de lo que fue importante para poder ser exitosos y poder alcanzar todo lo que lograron. Así que bueno, y los highlights, pues a mí me gustó los highlights, para mí son los casos de los actores principales. El caso de Pippen, como de manera anticipada, dado a la situación de familia, de escasez económica, situaciones adversas de salud, quiere firmar un contrato rápido y eso le hace, por pensar a tan corto plazo, le hace pagar un poco alto a Pippen, que fue la cruz que jaló con respecto al jugador que fue no bien pagado para lo que representaba y nunca pudo cambiar su contrato, que de pronto la parte administrativa puede hacer algo más, pero también está en su derecho a hacerlo, y su rol del segundo. En caso de Dennis Rodman, que por ahí lo mencionaban, pues una persona que nos estaba sintonizando, lo mencionaba Rocío Arias. Dennis Rodman para mí tiene bueno, para mí no, a la luz de lo que nos dan en el documental, por su historia de vida, de la familia, su estado de indigencia, sus pensamientos suicidas, etcétera, encuentra, como bien decía Eduardo, en el baloncesto un refugio para poder soportar su identidad, su autoconcepto, su confianza, y aún así tenía la necesidad de aprobación y como el rol que le tocaba en el campo no era vistoso, no era el más atractivo, pues le tocaba destacar en otro campo extradeportivo, que era toda esta atipicidad, como decía Rocío, de este personaje que construyó, ¿verdad? Para poder tener siempre atención. Y bueno, para finalizar, obviamente, tomé nota de la frase que culmina también el documental, que le tildan de poeta en esa sesión final, que me parece también fenomenal, que Phil Jackson dice que su esposa estaba estudiando una maestría en sociología o algo al respecto, en trabajo social, y trabajaba mucho en duelo, y pues decía que ese ejercicio de cada uno escribir lo que sentía, lo que fue ese proceso, depositarlo en el estañón y prenderle fuego
me parece que fue muy impactante y un cierre magistral. Y lo que escribió Michael Jordan fue: agradece por el pasado, disfruta del momento y asegurémonos de terminarlo bien. Así como estamos terminando esta entrega de análisis de los 10 capítulos del documental, muy agradecido con Wagner, con Gerson, Eduardo, grandes amigos, colegas, de poder sumarse en este análisis de los capítulos 9 y 10 y una pincelada a nivel general. De verdad que sí, les agradezco mucho el tiempo a las personas que nos han estado siguiendo y lo verán después. Gracias por su valiosa presencia y aporte también, y comentarios, preguntas. De esta se trata de poder pues crecer entre todos y poner un grano de arena desde la psicología del deporte a un documental tan magnífico que ha sido ahorita el boom, más en tiempo de cuarentena. Así que bueno, muchísimas gracias, Wagner, Gerson, Eduardo, de verdad que sí, por acompañarme esta noche y compartir de dos temas que nos apasionan, el deporte y la psicología. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Luego.